Hola mis hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Ahora estamos experimentando no experimentando, estamos poniendo a prueba las herramientas que tenemos hoy. Y primeramente, hermanos, quisiera decirles que en esta semana fue también una semana muy atípica. Se vino un frío extremadamente fuerte para nuestra zona. Espero que uno de ustedes no haya tenido ningún percance, pero sobre todo eso, hermanos, damos gloria y honra a Dios de que el Señor nos cuidó, el Señor nos protegió, que a pesar de todas las cosas, hermanos, el Señor siempre nosotros tenemos la cobertura de Él donde quiera que estemos, y eso es algo maravilloso, es algo fenomenal para todos aquellos que somos llamados sus hijos. De casa, todos sabemos por él. Eh, eh, honra al Señor por ello. Pero vamos a en un aspecto fenomenal. Entonces, en este día. Padre nuestro Señor, te doy gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú de todo mal, Señor, y te pido, Padre, que tú estés conmigo, Padre, que tú nos guardes a cada uno de nosotros y, Señor, que lo que se va a hablar el día de hoy sea palabra tuya, Señor, que sea cosas que solamente vengan de ti y que sea para la edificación de tu iglesia, Padre. Te doy gracias por todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, les pido por favor que tengan a la mano su Biblia. El pastor comentó o estuvo leyendo el Salmo 32. Vamos a agarrar el Salmo 32, pero solamente vamos a revisar el primer versículo. El primer versículo engloba una gran enseñanza que es para el mundo entero y que lo cual se engloba en todo el plan divino de Dios para nosotros, que era el tema del perdón. Es algo que hemos estado hablando durante toda esta semana con respecto a eso. Pero bueno, primero que nada, hermanos, quiero darles un preámbulo de este tema. Era de que en una universidad muy importante en Estados Unidos se hizo una encuesta, un análisis, un estudio en diferentes personas que estaban pasando por temas de salud muy severos. Eran personas que tenían problemas, ya sea un cáncer terminal, ya sea que iban a entrar en una operación y era sumamente riesgosa. Y estos alumnos se encargaban de entrevistar a las personas antes de entrar a cirugía. Entonces, o algún medicamento o algún procedimiento médico. Y estos chicos se encargaban de entrevistarlos, decirles, oye, pues, ¿cómo te sientes? ¿Qué es eso que quisieras cambiar? ¿Qué se te viene a la mente con respecto a todo el escenario que estás viviendo ahora? Y estas personas, o casi el 90% de ellas, hermanos, dijo algo que a nosotros nos debe de asombrar. Y lo que dijeron estas personas es de que tratarían de cambiar algo en la vida, o tratarían de haber intentado algo en la vida. Hasta cierto punto se escucha esa frase un poco ambigua, un poco amplia, pero ya revisándolo específicamente con cada uno de ellos, ¿a qué se referían conforme a esto? Era de que ellos decían, si yo tuviera la oportunidad, dice, ahorita estoy en una cama de hospital, ahorita voy a entrar a un quirófano que no sé si voy a salir, pero si yo tuviera la oportunidad de haberle pedido perdón a mi padre,
de haberle pedido perdón a mi madre, de haberle pedido perdón a mi esposa, de haberle pedido perdón a mis hijos, a mis nietos, a mis empleados, a alguien, dice, estaría dispuesto a hacerlo. De hecho, le estoy pidiendo a Dios de que me dé esa oportunidad de arreglarlo todo con mis hermanos, de arreglarlo todo con mis padres, de arreglarlo todo con mi esposa. Y en este estudio, hermanos, estos chicos identificaron que casi el 70% de las personas que tenían algo terminal o que estaban seguras que iban a morir era porque necesitaban dar el perdón a alguien o que necesitaban ser perdonadas por alguien. Y no me van a dejar mentir, siempre cuando una persona está en su lecho de muerte o que está a punto de fallecer, siempre esa persona le dicen, bueno, ¿y qué quieres que hagamos? Bueno, pues dile a fulano que venga, dile a sutano que venga, coloca aquí a mis hijos. Y casi por lo regular, hermano, siempre es perdónenme. Perdónenme por haber hecho esto o aquello. Perdónenme por haber dicho aquello que los hirió. Hermanos, pero no debemos de esperarnos a llegar hasta ese momento para pedirle perdón a nuestros seres queridos. Nosotros siempre debemos de estar dispuestos a dar perdón, pero también a recibir el perdón que ya hemos recibido por parte de Dios, que era el Señor Jesús, o el propósito del Señor Jesús era limpiarnos de todo pecado, perdonarnos para poder tener acceso al Padre. Pero era algún preámbulo que les quería comentar con respecto a la importancia, hermanos, de cómo el perdón en nuestra vida es algo muy importante y es algo que nosotros debemos de estar trabajando y es algo que nosotros debemos de estar empujándolo. ¿Es fácil? No, hermano, no es fácil. Perdonar a alguien que nos ha hecho mal no es sencillo. Olvidar algo que alguien nos ha hecho no es fácil, hermano. Pero la Biblia dice que lo que es difícil, más bien dicho, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, para nosotros se nos puede ser imposible o difícil perdonar, pero para el Señor no es difícil eso. Por eso nosotros debemos de ir al trono de la gracia, pedir esa sabiduría y esa ayuda para poder perdonar. Bueno, hermanos, con respecto a ese preámbulo, vamos a centrarnos en la Biblia. Les pido por favor que tengan la Biblia allí con sus familias, o si lo están viendo ahí, que estén ustedes ya a punto de comer, aunque relativamente es temprano, pero algunas personas pueden estar de comer. Tengan ahí su Biblia, hermanos. Solamente vamos a estar meditando en un solo versículo. Les voy a ir pasando más, pero el punto central es ese, porque es una verdad maravillosa y no solamente tiene que ver con el perdón, sino que también tiene que ver con los sentimientos. Mire acá, dice Salmo 32, Salmo 32, 1, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Explico ese versículo, hermanos. Este es un salmo de David. De hecho, el salmo se llama la dicha del perdón, o lo beneficioso del perdón. Y aunque todo el versículo, o más bien dicho, todo el capítulo o todo el Salmo 32 habla con respecto a eso, saben que David tiene una peculiaridad, el Espíritu Santo en David tiene una peculiaridad con respecto a citar los capítulos o citar cada uno de los versículos. Y saben que a mí me gusta agarrar un versículo y desmenuzarlo y revisar. Pero la palabra con la que me quiero enfrascar hoy, hermanos, es la palabra bienaventurado. Mire, a pesar de que el versículo, si usted lo revisa en su Biblia, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La palabra bienaventurado, hermanos, en el original hebreo significa esher. Esa es la palabra que los judíos, o sí, principalmente los judíos, o lo que usan ellos para enseñar, que es la palabra esher, que significa cuán feliz. Revisando el Salmo, diría de la siguiente manera: cuán feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cuán feliz aquel problema ha sido perdonado, cuán feliz aquella situación difícil ha sido perdonada.
y cubierto su pecado. Hermanos, nosotros, póngase, bueno, les voy a dar una pregunta. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros estamos aquí buscando a Dios? Esa pregunta es porque nosotros somos felices conforme a lo que dice el Salmo, o cuán felices somos, porque toda nuestra culpa, hermanos, toda nuestra transgresión, todo nuestro problema que estaba ante Dios ha sido perdonada en Cristo Jesús. Y sabe, cada uno de nosotros tiene una experiencia única con el Señor. Yo les puedo compartir y decir, hermanos, cuando yo sentí el perdón de Dios, había una felicidad en mi interior que no cabía. Y muchos de ustedes me pueden decir lo mismo. Muchos dicen, no, hermano, yo cuando recibí al Señor, yo brinqué. Yo cuando recibí al Señor, yo quise cambiar el mundo entero. ¿Por qué? Porque es algo que cambia nuestro ser, hermanos. Y eso es bueno. ¿Por qué somos felices? ¿Por qué el Salmo dice bienaventurado o cuán feliz? Hermanos, cuando nosotros recibimos el perdón, no solamente de Dios, el de Dios es importante y es uno de los más importantes, pero nosotros recibimos el perdón también de las personas y nosotros damos perdón, hermano. Nosotros somos felices, nosotros somos plenos, nosotros tenemos una felicidad que irradia de nuestro rostro. Y sabe, hermano, eso es bueno. Pero prosigo. Un gran cineasta que se llama, o escritor también, no, fue escritor, más que nada de cineasta, que tiene muy poquito carrera en eso, pues es un escritor que se llamaba William Shakespeare. Dice, el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es 2 veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe. Hannah Arendt dice, el perdón es la llave de la libertad. Mira, hermano, le voy a explicar algo hermosísimo que estuve investigando ayer. Y si no, usted lo puede investigar para que vea que no le estoy echando mentira, ni mucho menos. Hay un árbol, hermano, que tiene una peculiaridad en su madera. Es una madera excesivamente cara. De hecho, es muy, muy cara y es muy difícil de conseguir normalmente. Y ese árbol, hermano, se llama el sándalo. Usted lo puede investigar, usted lo puede googlear y lo va a encontrar. El sándalo, hermanos, es un árbol hasta cierto punto muy normal, como cualquier árbol común, como un pino o como un roble, así es un árbol muy, muy, muy común, que no tiene nada de peculiar, ¿no? Es un árbol como tal que utilizan para hacer muebles. Ahora, ¿por qué está caro ese árbol? Bueno, ese árbol está caro, hermano, porque en su interior, cuando las personas lo talan o pues ya sea le meten cierro, le meten hacha, ese árbol emite un aroma agradable. Hasta cierto punto los que estudian o los que saben de todo el tema de la flora en el planeta dicen que es como un perfume agradable y es un perfume para nosotros. Hermanos, hasta en eso el Señor tiene cuidado, hasta en la creación el Señor supo cómo acomodar tales cosas. Ahora, ¿por qué esta madera es cara? Les voy a explicar por qué. Porque una vez que ese perfume sale del árbol, o más bien dicho, para que ese perfume salga del árbol o sea algo aromático a las personas que compran ese tipo de muebles con ese tipo de maderas, tiene que ser talado, o sea, tiene que ser procesado, ya sea que lo tallen, ya sea que lo limpien, ya sea que lo golpeen, ya sea lo que le tengan que hacer, pero tiene que tener un contacto. Ahora, eso que usted me puede decir, hermano, ¿y eso qué tiene que ver con el perdón? Usted me está hablando de una madera que huele rico, que huele bonito y que hacen muebles y demás, que está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero ¿qué tiene que ver con el perdón? Hermano, cuando a nosotros nos golpean, cuando a nosotros nos dan un golpe y nosotros no queremos perdonar a esa persona, hermano, de nosotros no sale perfume. De nosotros no sale nada agradable. De nosotros no emana esa felicidad. Si una persona le pregunta a una persona que esté pasando por un problema duro,
Por lo regular es porque o no ha perdonado a sus hijos, o no ha perdonado a su padre o a su madre, o yo qué sé. Y sabe, hermano, todos los grandes conflictos en la vida, que es algo que voy a tocar más adelante, tiene que ser referido a esos. Hermano, cuando nosotros nos hagan daño, cuando nosotros nos difamen de nosotros, cuando nos hablen mal de nosotros, cuando nos digan algo, hermano, y nosotros no querramos perdonar a esa persona, hermano, de nosotros no va a emanar felicidad, de nosotros no va a emanar perfume. No esperemos de que cambie nuestra vida, no lo va a hacer, hermanos, porque ¿saben quiénes son los más beneficiados con respecto a esto? Somos nosotros. Yo siempre lo he puesto de ejemplo. ¿Quieres saber físicamente qué se siente no perdonar? Bueno, nosotros vivimos en Nuevo León, cuando usted haga, hermano, una carne asada, vaya con su mano, agarre un carbón al rojo vivo y no lo suelte. Lo más probable es de que se queme, que eso es algo muy lógico porque está encendido. Y eso no va a dejar de dolerle hasta que no lo suelte. Hermanos, el perdón es así. Si nosotros no perdonamos a las personas que nos han ofendido, nos va a seguir martirizando a nosotros. Si nosotros no perdonamos a las personas que nos han hecho daño, hermano, el problema es para nosotros. Pero lo voy a desmenuzar más adelante. Mire acá cuáles son algunas de las cuestiones que tiene el no perdonar a alguien y cuáles son los beneficios de hacerlo. Dice, el punto número 1, solamente le voy a dar 3, hermano, por el tiempo, pero solamente son 3. Dice, el perdón tiene el poder de liberarnos de los sentimientos de culpa. ¿Eso dónde lo van a encontrar? Eso lo van a encontrar en Isaías 6:7. Dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermanos, para que nosotros podamos ser perdonados por Dios, debemos de nosotros aceptar que estamos mal delante de Dios para que Dios nos perdone. Y sabe qué es lo maravilloso de esto, hermano, o no maravilloso, lo trágico de esto, es de que cuando nosotros no queremos perdonar a las personas, nosotros tenemos un sentimiento de culpa y nosotros debemos de perdonar, hermano, para que esa culpa se quite de nosotros. No sé si me estoy explicando lo que estoy diciendo por acá. A causa de nuestros pecados, hermanos, muchas personas viven llenas de sentimientos de culpabilidad y reconociendo que han obrado hasta cierto punto mal, reconociendo que han causado daño, que han hecho cosas que no deberían, inclusive se han hecho daño a sí mismos. Pero no solamente basta, hermano, con reconocer que estamos mal, sino que debemos de acercarnos al Señor. Hermano, el perdonar a las personas no es fácil. El perdonar a las personas no es sencillo. No es fácil, hermano, no es fácil. Dile a una persona o a una persona que le haya sido infiel si fue fácil perdonar a su esposo o a su esposa. No, no fue fácil, eso no es sencillo. Pero tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando tú perdonas a esa persona, tú eres libre de toda culpa también. Tú eres libre de todo lo que pueda pasar con esa persona. Entonces, recuerda, he aquí que toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ese es el punto número 1, hermanos. El dar perdón a las personas o perdonar a las personas tiene el poder para librarnos de los sentimientos de culpa. ¿Sí? Entonces el primero. El segundo dice, el perdón tiene el problema de sanar las heridas del corazón. ¿Dónde van a encontrar eso? Eso viene en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 12. El punto número 2 dice, el perdón tiene el poder de sanar las heridas del corazón. Viene en Proverbios 10, 12. Se los leo. El oído despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Hermanos,
Cuando una persona esté arrepentida de algo que le hizo a usted y usted, hermanos, no lo perdona, automáticamente en su corazón se va a hacer una herida. Es algo medio extraño, pero se va a hacer una herida. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona le pida amor, cuando una persona le pida perdón y usted no dé ese perdón a esa persona, hermanos, usted no está aplicando el amor de Dios. El Señor, antes de que nosotros fuéramos, el Señor ya era. Desde el Génesis, el Señor ya tenía un plan divino para perdonar nuestros pecados. Y si Él nos perdonó, hermanos, de toda nuestra iniquidad, si Él nos perdonó de toda nuestra transgresión, si Él nos perdonó de todas nuestras fallas, si Él nos perdonó de todos nuestros problemas, de todo lo que le hemos fallado, ¿por qué nosotros no debemos de perdonar a otras personas? Y sabe, si nosotros no perdonamos a esas personas, hermanos, o no demostramos ese amor a las personas, en nuestro corazón se hace amargura, que es un tema que no voy a tocar acá. Pero el Proverbios, hermano, en Proverbios 10:12, dice, pero el amor cubrirá todas las faltas. El Señor Jesús resumió los mandamientos de Dios. Y solamente, todos son importantes, pero los resumió en dos. Dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el siguiente dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, quizás esto te va a doler lo que te voy a decir, pero hermano, cuando tú no le das el perdón a alguien, sea quien sea, si tú no perdonas la falta de alguien, es porque no te estás amando a ti mismo. Entonces, como no te amas a ti mismo, no puedes amar a las personas. Y el Señor Jesús marcó la pauta así tajante que dijo, amen a su prójimo como a ti mismo. A ti Dios te perdonó, a ti Dios te amó, hermanos. Y tú debes de responder a ese amor a las personas. No es fácil, no es sencillo. Quizá hubo problemas físicos, quizá hubo problemas de violencia y demás. Y tú dices, hermano, es que como a mí me pides que yo perdone a un tipo que durante muchos años estuvo en adulterio. ¿Cómo me pides, hermanos, que tú, mi hermano, que yo perdone a un hombre que le hizo esto a mis hijos? ¿Cómo me estás pidiendo, hermano, que yo perdone a tal o cual persona que hirió mis bienes, hirió mi ser, hirió a mi familia, hirió todo lo más preciado y lo maravilloso que tengo en la vida? ¿Cómo me estás pidiendo, hermano, que yo perdone a ellos? Bueno, hermana, se lo estoy diciendo porque Dios nos perdonó a nosotros. Y el amor de Dios fue tan grande, hermanos, para nosotros, que hasta tal punto en Juan 3:16 dice, pero de tal manera amó Dios al mundo, hermanos, se refiere a nosotros, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, si el amor de Dios fue tan grande de dar a su Hijo para perdonarnos a nosotros, cuanto más grande no puede ser que nosotros perdonemos a las personas. Es algo difícil, hermanos, es algo duro, pero hay que hacerlo. Recuerden, pero el amor cubrirá todas las faltas. Hermanos, a veces hay personas que nos han lastimado, hay personas que nos han hecho mal, y sí las hay y las va a seguir habiendo, hermanos. Eso no se va a acabar hasta que no pasen dos cosas, hasta que el Señor Jesús venga, o cuando pase lo del rapto, o hasta que cuando nosotros muramos. Y eso va a pasar porque el Señor Jesús dio, hasta cierto punto, en las clases de adultos lo platicábamos, que el Señor Jesús dio dos promesas.
puede decirse promesa o no, pero dijo dos cosas que se cumplen y que es cierto. El Señor nunca dijo verdad. Nunca, perdón, el Señor nunca dijo mentiras. Todo lo que salió de su boca fueron verdades. Y dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, en el mundo vas a tener problemas, hermanos, y eso se cumple. En el mundo tenemos problemas, en el mundo tenemos dificultades, en el mundo tenemos adversidades, en el mundo tenemos una infinidad de problemas. Entre ellas van las rencillas. Esa fue la primera. Y la segunda es, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Confíen en mí porque yo he vencido el mundo. Hermano, cuando tu corazón esté endurecido por no perdonar a alguien que te hizo una falta, pídele al Señor que trate contigo. Pídele a Dios, ve en oración a Dios, ve en ayuno al Señor, para que el Señor trate contigo, hermanos. Trate contigo. Mira, dice, el que tiene el poder, él solamente el Señor tiene el poder de sanar tus heridas, pero tenemos que perdonar como Él nos perdonó a nosotros. ¿Esto dónde lo vamos a encontrar? Eso viene en Jeremías 30:17. Dice, mas yo haré venir sanidad para ti. Hermanos, cuando nosotros perdonamos a alguien que nos ha hecho mal o que nos ha hecho alguna dificultad o algo, hermanos, nosotros, el Señor nos da sanidad interior. El Señor nos da sanidad a nosotros, sea física, sea mental, sea emocional, sea económica, sea social, sea lo que sea. Siempre, hermano, y grábate esto, siempre, hermano, que tú perdones a una persona, si el mayor beneficiado vas a ser tú. Y sobre todo, el Señor en Jeremías 30:17 te está diciendo, mas yo haré venir sanidad para ti. Y miren, y no termina ahí, escuchen lo que dice acá. Dice, y sanaré tus heridas. Hermano, solamente Dios puede sanar nuestras heridas de las personas que nos han hecho mal. Dice, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Y mire lo que dice a continuación. Porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Hermanos, el mundo no se podrá acordar de nosotros. El mundo nos podrá tener como menos. El mundo no nos considerará para nada, hermanos, pero nosotros somos valiosos para Dios. Nosotros somos una joya preciosa para el Señor. Nosotros, hermanos, tú y yo somos sus hijos. Y somos sus hijos y nadie puede quitar eso. Nadie puede borrar ese sello que Dios nos hizo en nuestros corazones. Tú eres un hijo de Dios y como tal tenemos que portarnos semejantes al Padre. Si el Padre perdona, yo perdono. Si el Padre bendice, yo bendigo. Si el Padre ayuda, yo ayudo. Si el Padre trabaja, yo trabajo. La Biblia dice que nos hizo a su semejanza. Hermanos, y si Él lo hace, nosotros tenemos que hacerlo. Si Él hace tal o cual cosa, nosotros tenemos que hacerlo. Y si no me creen con respecto a eso, vean la vida de Jesús. El Señor Jesús en muchos de los casos llegaba y Él sabía que ellos tenían necesidad de una sanación. Él sabía que esas personas tenían que ser sanadas de una manera física. Pero ¿saben qué era lo primero que les decía? O en algunas de las ocasiones, no en todas, pero en algunas les decía, tus pecados te son perdonados. Y después los sanaba. ¿Por qué? Primero ponía tus pecados te son perdonados y luego ponía la sanidad. Eso tiene hasta cierto punto un porqué, hermanos. Eso pasa porque en ocasiones nuestro cuerpo, nuestro ser, tiene importancia, sí, porque es el templo del Espíritu Santo, pero lo que más impacta en la vida de las personas es lo de adentro, hermanos. Nosotros debemos de hacerlo desde adentro. Perdonar desde adentro. Porque hay personas, hermanos, que pueden estar paralíticas, pueden estar enfermas, pueden no estar desempleadas, pueden tener un problema caótico en su familia, hermano, pero cuando esas personas entienden el valor del perdón, que ellas dicen, ¿sabes qué? Sí, sí me hizo mal, pero no pasa nada, te perdono, tú sigue tu vida, yo sigo la mía. Esas personas, hermanos, son felices. Esas personas
cambia algo en su atmósfera, que tú dices, oye, ese tipo la está pasando de una manera horrible, pero mira cómo no flaquea. Mira, tiene algo que no sé qué. Bueno, hermano, eso es porque no tiene nada que tenga en su corazón. Si el Padre, recuerden, si el Padre perdonó, nosotros debemos de perdonar. Si el Padre siempre nos perdona, nosotros siempre debemos de perdonar a los que nos hacen mal. Y que en el tercero me despido, hermanos. No pienso tardarme más. Dice, entonces, recapitulando, mis hermanos, el primero, el perdón tiene el poder de librarnos de la culpa. Dos, el perdón tiene el poder de sanar las heridas de nuestro corazón. Y tres, el perdón, con esto termino. Tres, el perdón tiene el poder de restaurar a nuestras familias. El perdón tiene el poder de restaurar nuestros matrimonios. Y el perdón tiene el poder de restaurar buenas amistades. Mira, hermano, le voy a contar una historia y con esto quiero terminar e irme de vuelta al versículo número 1 con respecto a eso. Hace 2 semanas estuve, cuando regresé a la planta después del nacimiento de mi hija, que muchas gracias, hermanos, por orar, que también ese es un testimonio grandísimo, que un día mi esposa y yo lo vamos a decir, algo maravilloso que no se dieron cuenta los doctores hasta cuando fue la cirugía, pero eso es algo que luego se los platico. Hace 2 semanas regresé a trabajar después de mis vacaciones por el nacimiento de mi beba. Y yo sabía que un compañero tenía mal a su papá. ¿Por qué lo traigo mucho en la cabeza? Porque él me decía que toda su familia era cristiana, toda su familia era evangélica, a excepción del papá de él. Todos los demás eran pastores, eran evangelistas, eran misioneros, menos el papá de mi compañero. Y le comentaba una plática común y le decía, oye, ¿cómo sigue tu papá? ¿Cómo está tu papá? Me dice, no, Eric, pues todavía está en el hospital, no me permiten verlo, solamente me hablan los lunes y los viernes por videollamada, solamente lo veo 10, 15 minutos y es todo lo que lo hago, no te pudiera decir cómo está porque solamente le veo el rostro. Se ve un poco acabado, se ve un poco más de sus rasgos, un poco deteriorado, pero gracias a Dios está bien. Bueno, pues está bien, pues esperemos que estamos orando para que Dios obre en su vida y demás. Y así pasaron los días y después me entero que su padre muere. Y le digo, oye, ¿cómo te sientes? Dice, bueno, pues mi papá formaba parte de la religión y así me lo decía tal cual, ¿no? Mi papá formaba parte de la religión y pues no sé, mi papá siempre se sintió bien, se sintió feliz, se sintió alegre. Antes de cuando lo estaban, se sentía muy mal para ir al hospital, pues nos juntó a todos como hermanos y pues habló con nosotros y nos pidió perdón, nos pidió que le perdonáramos por todo lo que habíamos hecho o lo que él había hecho con nosotros y demás. Digo, bueno, está bien. Entonces, ¿tú cómo te sientes? Dice, no, pues yo me siento bien. Todos estábamos llorando ahí con mi papá y demás. Ya. Se va a su papá, lo internan, su papá muere. Y ya me dice, ¿sabes qué? Pues mi papá ya murió, Eric, y todo. Muy bien. Bueno, esta semana, hermanos, le volví a preguntar a él. Y eso, ¿por qué lo estoy haciendo énfasis? Porque eso va con respecto al punto número 3, que el perdón tiene el poder de restaurar familias, matrimonios y buenas amistades. Esta persona me dice, Eric, te voy a contar algo muy, muy personal. Digo, sí, dime. Me dice, oye, es que actualmente mis hermanas están yendo a terapia, están asistiendo con un psicólogo, con un psiquiatra, porque ellas todavía no superan la partida de mi papá. Ellas todavía no superan que mi papá haya fallecido, que mi papá le haya pasado lo que le pasó. Entonces,
pues ellas van a terapia. ¿Tú qué piensas? Le digo, mira, yo psicólogo no soy, yo soy ingeniero, yo no tengo nada que ver con eso. Pero te voy a decir algo que quizá te incomode un poquito. Dice, a ver, dime, ¿cómo se fue tu papá? O más bien dicho, ¿cómo se sienten tus hermanas con respecto a la partida de tu papá? Dice, pues a lo que ellas me dicen, Eric, es de que ellas no quisieron o ellas no aceptaban el perdón de mi papá. Porque mi papá durante muchos años, a pesar de que éramos crecido o crecimos en un ambiente cristiano, pues mi papá un tiempo se alejó de ese camino. Mi papá tomaba, mi papá insultaba a mi mamá, mi papá hacía muchas atrocidades con nosotros como la familia. Entonces, cuando mi papá nos pide perdón, pues yo adelante, está bien, dice, pero mis hermanas no. Mis hermanas, a lo que ellas me dicen es de que le dijeron que sí, por decirle que sí, pero dentro de su corazón no existió. Y actualmente, mis hermanos, estas personas o estas chicas ya tienen casi 40 años, están yendo a un psiquiatra, están yendo con un psicólogo porque no soportan que su papá se haya ido y que su papá les pidió perdón y ellas no le dieron ese perdón. Hermanos, tú no sabes y nunca lo vas a saber si la persona que tienes enfrente de ti el día de mañana ya no esté. Y tú no sabes, hermano, tampoco si un familiar, si alguien el día de mañana ya no esté contigo y tú te quedes con esa carga, porque no solamente es no va a hacerlo, sino que te quedas con esa carga. Hermano, te exhorto y te pido, si tú tienes algo contra tu hermano, perdónalo. Si tú tienes algo contra quien sea, contra tus hijos, contra tu suegra, contra tu suegro, contra tu esposo, tu esposa, tus parientes, tus vecinos, sea quien sea, hermano, perdónalo. Perdónalo porque tú no sabes si el día de mañana va a estar y ahora menos por este tema del COVID. Perdónalo, hermano. Perdónalo porque cuando tú perdones, tú te libras. Y mira, te voy a dar algunos pasajes maravillosos de la escritura para que lo leas. Mira, dice Mateo 6, 14, 15. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, está hablando Jesús, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre los perdonará a ustedes sus ofensas. Pues para ustedes, pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces este le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Por tanto les digo, a ustedes se les perdonará todo pecado. Hermanos, el Señor Jesús está dando una promesa maravillosa. Maravillosa. Dice, por tanto les digo, eso viene en Mateo 12:31. Por tanto les digo, a ustedes se les perdonará todo pecado y blasfemia. Hermanos, si tú estás mal delante de Dios, porque solamente tú lo sabes, y tú te acercas al Padre en eso, el Padre te perdonará. Si tú tienes problemas, que en su caso yo los pasé de pornografía, masturbación, chismería, robo X, Y, Z, que todos por la mayoría pasamos por ahí, el Señor Jesús dio una promesa, hermano, maravillosa, que el Padre nos perdonará todo pecado. ¿Y sabes en quién nos perdonará todo pecado? En la sangre de Cristo Jesús. En Mateo 18, 21, 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y con esto me despido, hermanos. Mateo 11, 25, 26. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien,
perdónenlo. Está hablando el Señor Jesús. Y cuando oren, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos los perdonará. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Señor, gracias, Padre, porque has ministrado a nosotros como iglesia, Señor, de que quizá nosotros como familia, como matrimonio, como iglesia, nos hace falta perdonar a las personas y perdonarnos a nosotros mismos, Señor. Y sobre todo, Padre, pedirte perdón a ti. Ya vimos, Padre, los beneficios que tenemos cuando perdonamos a las personas. Que tú nos liberas, Padre, de todo sentimiento de culpa. Y como decía el Salmo, bienaventurado, cuán feliz, Señor, es cuando tú nos has perdonado, Señor. Qué grande felicidad nos dio, Padre, cuando recibimos a tu Hijo, Señor, convencidos de que tú perdonaste todo nuestro pecado, que tú perdonaste toda nuestra iniquidad, que tú, Señor, nos limpiaste de toda maldad, que tú, Señor, quitaste toda mancha de nosotros. Pero, Padre, ayúdanos a perdonar a otras personas. Sé, Señor, que entre nosotros hay o existe, Señor, problemas, rencillas, quizá problemas que han pasado, que acaban de pasar o que sucedieron hace mucho tiempo, inclusive años, Señor, y que ha pasado quizá problemas o hasta muertes en familias porque no han perdonado alguna falta, alguna falla. Señor, pero no es fácil. No es fácil, Señor, darle el perdón a alguien que nos ha fallado durante muchos años, Señor. No es fácil, Señor, darle el perdón a alguien que nos hirió a tal grado que nos va a doler toda el alma. Señor, pero danos la fuerza, danos las agallas, Señor. Que tu Santo Espíritu, Padre, nos aliente, Padre, para perdonarnos los unos a nosotros, Señor. Así como tú nos has perdonado en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a mis hermanos y a mí, a mi familia, a cada uno de ellos, Padre. Solamente tú sabes lo que hay en sus corazones. Solamente tú sabes lo que hay en sus mentes. Porque si nosotros no perdonamos, Señor, tú no nos perdonas a nosotros. Bendícenos grandemente, Padre, y ayúdanos, Padre, que estas palabras no solamente queden en un saco roto, Señor, sino que penetren en nuestro corazón, Señor, y cada vez que suceda algo que nos hiera, que suceda algo, Señor, que nos duela, entender, Padre, que tú ya nos has perdonado y que nosotros debemos de perdonar. Que si tú perdonas, nosotros perdonamos. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.